Bueno. Gracias, ¿verdad? Como siempre, a los hermanos de la Academia de Formación, siempre agradecidos y siempre contentos de poder compartir con ustedes. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del Halloween es que de por sí ya el Halloween tiene lo que son unas raíces paganas para comenzar. Y cuando se utiliza el término pagano, hay que reconocer lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española, de los idólatras y politeístas, especialmente de los antiguos griegos y romanos. O sea, cuando hablamos de Halloween con raíces paganas, hablamos de culturas y religiones que están creyendo en múltiples dioses y en supersticiones. Y podemos ver que ya desde el siglo VI antes de Cristo, los celtas del norte de Europa celebraban el fin de año con la fiesta de Samhain o la Samón. Y esta fiesta era la fiesta del sol que comenzaba la noche del 31 de octubre. Es importante tener en cuenta esta fecha porque la misma marcaba el fin del verano y de las cosechas. Entonces el famoso colorido de los campos y el calor del sol pues desaparecían ante la llegada de los días fríos y de oscuridad. Entonces, ¿qué pasaba? Que en español, ¿verdad? Y lo que entraba es el otoño, no es otra cosa, ¿verdad? En los países que son más notables las estaciones del año y lo que comenzaba era el otoño. Pero ¿qué sucede? Que estas personas en su creencia, ¿verdad? Ellos creían que aquella noche el dios de la muerte, ¿se recuerdan? Es una cultura distinta y según sus creencias ellos creían que el dios de la muerte permitía a los muertos volver a la tierra fomentando un ambiente de muerte y terror. ¿Qué sucede? Conforme a esa creencia, pues que ellos pensaban que la separación entre los vivos y los muertos se disolvía aquella noche, haciendo posible la comunicación entre unos y otros. ¿Y qué sucede con todo este aspecto de la creencia que ellos tenían? Pues entonces, según la religión celta, las almas de algunos difuntos estaban atrapadas dentro de animales feroces que podían ser liberadas ofreciéndole a los dioses sacrificios de toda índole, incluso sacrificios humanos. Y aquí es donde entra un detalle, porque estas personas tan desafortunadas por su creencia, pues pensaban que los espíritus malignos, los fantasmas y otros monstruos, pues salían libremente para aterrorizar a los hombres. ¿Y qué hacían ellos entonces según esa creencia cultural y religiosa que tenían ellos? Bueno, pues ellos para aplacarlos y protegerse hacían hogueras y estas hogueras sabemos que ya de por sí tenían origen en rituales sagrados de la fiesta del sol y otras formas de ellos evitar ese acoso de estos macabros personajes eran preparándole alimentos. Entonces, además de eso, ellos montaban escenografías y bien así temerosas, macabras, y también se disfrazaban para tratar de asemejarse a ellos y así pasar por desapercibidos a esas miradas aterrorizantes. ¿Por qué? Porque ellos en su creencia pensaban que ellos engañaban a esos espíritus que salían en esa noche. Y sabemos que el demonio, que el Señor los reprenda, quien en todas las épocas es el que busca implantar la cultura de la muerte. Y estas personas, lamentablemente al no conocer al verdadero Dios, pues vivían aterrorizados ante las fuerzas de la naturaleza y las realidades del sufrimiento y la muerte. De alguna forma podríamos decir que ellos buscaban desahogar su miedo dándole expresión a toda clase de fantasías. Lamentablemente, todo lo feo, lo monstruoso y lo amenazante que se puede imaginar en figuras de animales y de seres humanos constituye la base para darle riendas libres a la imaginación del terror. Y esto es lo que acontecía lamentablemente cuando miramos el aspecto cultural y religioso y también este contexto histórico de lo que sucedía con estas civilizaciones, con estas culturas desde ya aproximadamente 6 siglos antes del cristianismo. Y ya podemos ver que hay una base pagana en lo que es las raíces de esta celebración del Halloween. Hermano Oscar. Así Contestada mismo la es, pregunta. pero Adrián,
Y bienvenidos todos los que están, los hermanos que se están sumando, hermano Franco de Argentina, muy buenas. Ok, Adrián, pero hay una cosa, ¿por qué se dice de que esto del Halloween tuvo, o sea, tuvo una mezcla con el cristianismo? Con el cristianismo, no sé qué nos puede decir con respecto a eso, Adrián. ¿Es verdad? Bueno, muchas personas incluso dicen, no, que esta era una fiesta católica, primero que todo. Lo que sucede es que acuérdense que la iglesia siempre se deja llevar por la liturgia y la liturgia tiene esas fechas donde se conmemoran ciertas cosas. Por ejemplo, hoy, que es el 1 de enero, celebramos la fiesta de Todos los Santos y la noche antes, que es la víspera, pues la víspera de Todos los Santos. En inglés se dice All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos. Cuando vamos al inglés antiguo, se abrevió diciendo Halloween. ¿Qué sucede? Recordemos que el enemigo, el Señor los reprenda, es un imitador de las cosas de Dios. Y es aquí donde él aprovecha este trasfondo que acabamos de compartir ahorita, histórico y cultural, de estas religiones paganas, donde cuando los pueblos celtas se cristianizaron, no todos renunciaron a las costumbres paganas que tenían. Es decir, si lo analizamos, la conversión no fue completa, así de sencillo, porque tomando en cuenta la coincidencia cronológica de la fiesta pagana con la fiesta cristiana de Todos los Santos y la de los fieles difuntos, que en este caso ya es mañana, ¿verdad? Pues hizo que algunos de ellos las mezclaran. Eso se conoce con el término sincretismo religioso, que es una mezcla de creencias, una mezcla de religiones. ¿Y qué pasa? Que estos celtas que se volvieron cristianos, pero que lamentablemente algunos de ellos no abandonaron sus creencias, sus costumbres, no abandonaron sus supersticiones, pues en vez de recordar los buenos ejemplos de los santos y orar por sus antepasados, lamentablemente se llenaban de miedo ante las antiguas supersticiones sobre la muerte y los difuntos. ¿Qué sucede? Con todo este fenómeno de la inmigración que ocurre, pues algunos inmigrantes irlandeses introdujeron el Halloween en los Estados Unidos, donde llegó a ser parte del folclore popular. Acuérdense que Estados Unidos son los número uno en mercadería y en lo que es venderte una imagen de lo que sea. Esa gente con cuestiones de vender hacen lo que haya que hacer. Entonces, ¿qué hacen? Ellos vienen y le añaden estos elementos paganos tomado de los diferentes grupos de inmigrantes hasta llegar a incluir lo que son hoy día creencias de brujas, fantasmas, duendes, Drácula, monstruos de toda especie desde Estados Unidos, made in USA, como dicen en inglés. Y Halloween pues, se propagó por todo el mundo. Si ustedes miran la película Hotel Transilvania, básicamente lo que hacen es la reunión de todo tipo de monstruos en un hotel. Así que es como podemos ver que lamentablemente, ¿verdad? Desde el aspecto histórico, cultural y religioso, cuando los pueblos celtas se cristianizan, muchos de ellos no tuvieron una conversión completa, haciendo una mezcla de creencias, una mezcla de religión o un sincretismo religioso, que no estamos muy lejos de lo que ocurrió en el continente nuestro, más hacia el área de nosotros los caribeños y los hispanohablantes, por ejemplo, España. Ustedes saben que cuando hicieron la conquista en el nuevo continente que ellos descubren, sabes que vinieron los africanos con la religión Lukumi o Yoruba, y cuando ellos se cristianizaron, muchos de ellos, en vez de abandonar sus prácticas paganas, hicieron un sincretismo y tomaban las imágenes de los santos católicos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y las mezclaban con los orishas o con las siete potencias o con esos dioses paganos de ellos. Y era normal, o es normal hoy día aún, ver que un católico con una imagen de un santo y por debajo del altar, allá que si a Changó, que si a Yamayá, que si a Leguá. Entonces no estamos muy lejos de lo que aconteció con los celtas. Mucha gente vemos hoy, supuestamente, ¿verdad? Es normal ver un católico que sea santero, es normal ver un católico que sea masón, porque lamentablemente no han abandonado sus supersticiones y sus creencias paganas, y lo que hacen es un sincretismo religioso. Por ahí va la cosa, lo acontecido en este aspecto que me traes, ¿verdad? Para aclarar la duda a todos aquellos que estén viendo la transmisión, hermano Oscar.
Sí, sí, Adrián, pero nos estás explicando de que cuando vinieron, por lo menos los irlandeses, vinieron aquí a nuestro continente, estamos viendo que se trajeron prácticamente con sus costumbres, sus creencias, el sincretismo vino y saltó también hacia acá. Y entonces, pero entonces a todo esto, el Halloween siempre tiene cosas y esas cosas son costumbres. Esas cosas son costumbres. Entonces, por eso te pregunto, Adrián, entonces en el Halloween, dime, o sea, mencionanos algunas costumbres que tiene directamente el Halloween. Pues mira, yo creo y estoy convencido que todos hemos escuchado la famosa frase el trick or treat, ¿verdad? Nosotros en nuestro castellano pues decimos trick or treat, pero esa expresión proviene del idioma anglosajón que es trick or treat, ¿verdad? Truco o trato o truco o regalo, ¿verdad? Dependiendo de la traducción. Y sabemos que los niños y los no tan niños se disfrazan a tal punto que es como si fuera una competencia para hacer el disfraz más horrible y temerario. ¿Y qué sucede? Que una vez disfrazados van de casa en casa exigiendo el famoso trick or treat. Truco o trato, truco o regalo. Que al final de cuentas, ¿en qué se resume esa famosa expresión del trick or treat? Pues mira, la idea es que si no se les da alguna golosina, algún tipo de dinero, algún tipo de regalito, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ellos? Van a hacer una maldad. Le van a hacer una maldad al residente del lugar al que visitan. Por eso es que se escucha el trick or treat, truco o trato. O sea, si no nos da lo que nosotros esperamos, pues vamos a tener que tomar una acción negativa contra ti. ¿Y qué sucede, hermano? Que para algunos, aunque esto ha sido un gracioso juego de niños, últimamente sabemos que esta práctica se ha convertido en algo peligroso tanto para los residentes, que fácilmente pueden recibir la visita de una pandilla o de alguien que sencillamente lo que quiere es ir a hacerle daño, como también para los que están visitando. Porque cuántos casos no hemos sabido de niños que le han dado dulces envenenados. Eso es algo que muchas veces no tomamos en cuenta cuando analizamos esta situación de las costumbres del Halloween. Entonces, ¿qué pasa? En todo caso, los comienzos de esta costumbre pareciera ser que se remontan, históricamente hablando, a la persecución contra los católicos en Inglaterra, cuando las residencias de los católicos eran presas de amenaza, pero ya eso iría en otros puntos que no quiero desviar la atención, pero por ahí es que viene la cosa. El detalle está, en resumidas cuentas, esas costumbres, ¿verdad? De Halloween, una de ellas, famosísima, como te dije, es ese famoso trick or treat, que es el truco o trato que lamentablemente los padres no se percatan el daño al que están exponiendo a sus hijos y el peligro de poder sufrir algún daño a su integridad física. Y sabemos también en el aspecto espiritual lo que están provocando, pero eso vamos a ir abundando poco a poco más adelante, hermano Oscar. Sí, sí, Adrián, porque muchas personas por lo menos aquí le decían trick or treat, Halloween, trick or treat. Te lo digo porque a mí, desde cuando estaba chico, a mí me llevaban a la antigua zona del canal, aquí en Panamá, la antigua, donde estaban antes el Comando Sur de Estados Unidos. Ya después del 99 ya te lo tiramos para allá, para Puerto Rico. Se los tiramos a ustedes para atrás. Ya no lo queremos aquí. Tírate para allá el Comando Sur. Pero a todo esto, eso era lo que nos decían. Pero ahora, hay algo, Adrián, que a los niños inocentes, saben que no hay padres que no los guían como, no los educa, pues, en estos menesteres, cuando ven una calabaza le abren huecos y le meten una velita. Entonces, ¿qué significado tiene esa calabaza, tú, Adrián? Mira, esto es algo bien distintivo del Halloween, la famosa calabaza. Mira, todo esto proviene de una leyenda irlandesa. Acuérdense, volvemos y repetimos desde el inicio de este tema. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que es el aspecto cultural, religioso e histórico. Y los irlandeses, ellos tenían una leyenda de un hombre llamado Jack, que obviamente este Jack había sido tan y tan malo que por consiguiente no podía ir al cielo.
pero había sido tan y tan malo que ni el mismo demonio, que el Señor lo reprenda, lo quería. Así que tampoco podía ir al infierno. Imagínate eso. ¿Qué sucede? Según esa leyenda irlandesa, él tuvo que permanecer en la tierra vagando por los caminos con una linterna a cuesta. Acuérdate que esto es una leyenda irlandesa, ¿verdad? Entonces, sabemos históricamente que las linternas primitivas se hacían vaciando un vegetal y le ponían dentro un carbón encendido. Con eso era que se alumbraban en estos lugares. Entonces, ¿cómo se le conocía a este Jack? Jack of the Lantern, ¿verdad? En el idioma irlandés, inglés, Jack de la linterna, o cuando lo abreviaban Jack O'Lantern. Entonces, según esta leyenda, ellos, para ahuyentar a Jack O'Lantern, las personas supersticiosas ponían una linterna similar en la ventana o frente a la casa. Y así, cuando la tradición se popularizó acá en los Estados Unidos, pues el vegetal con el que comenzaron a hacer la linterna fue la calabaza, porque sabemos que la calabaza ya es parte de las tradiciones supersticiosas de Halloween. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, para estas épocas, la calabaza es un fruto que se da por montones. Incluso en estas épocas, si vamos a Estados Unidos, vemos incluso que hay competencias de la calabaza más grande. Así que, según esta costumbre de superstición de los irlandeses, ellos, para producir ese efecto tenebroso, ¿verdad? La luz salía de la calabaza por agujeros en forma de rostro, de calavera o bruja. Y era así como entonces ellos comenzaron a hacer esta práctica que a la larga pues se popularizó, y ya literalmente esto es como si fuese el símbolo del Halloween, por decirlo de esa manera. Pero así, cuando pensamos de los cristianos, pensamos en la cruz. Cuando se piensa de Halloween, automáticamente lo que se piensa es en calabaza, si lo vamos a decir de esa manera, hermano. Así es, Adrián. Así es. Barbarita, porfa, el audio. Sí, disculpa. Ahora, cuando termina, Adrián, tú lo puedes bombardear con preguntas. Ok, no me di cuenta que estaba abierto, disculpa. No te preocupes, mamá, no te preocupes. Siempre con nosotros, y te lo agradecemos, Barbarita, ¿sí? Ok. Ok, Adrián, mira. Entonces, ya vemos el movimiento de la calabaza, y es interesante. Yo no la sabía, o sea, y ya veo de que el Halloween, algunas cosas tienen su porqué. Y ahora te pregunto, ¿sabes? Entonces, los disfraces, a ver, de la gente que se disfraza, cuéntame de esa gente que se disfraza. Una cosa importantísima a tener en cuenta sobre los disfraces, ¿verdad? Los disfraces, más allá de que si son malos o si son buenos, el detalle está en que si tú miras hoy día, cuando se habla de un disfraz de Halloween, porque vamos a ser sinceros, aquí el más que el menos, cuando niños, en algún momento nos disfrazamos de Halloween. Incluso, no sé allá, pero acá en Puerto Rico, cuando llegaba el mes de octubre, siempre salíamos con una canción que decía: cuando llega el mes de octubre, corro al huerto de mi casa y busco con alegría 3 o 4 calabazas. Y por ahí pegábamos a buscar disfraces y cuanta cosa. Pero ¿qué sucede con los disfraces hoy día? ¿Qué es lo que sucede? Se pierde la conciencia del pudor, el respeto a lo sagrado y la moral en general. Si tú miras, hoy día no visten a un muchachito de doctor, hoy tú no ves que vistan a un muchacho de policía, de bombero, de militar, ¿no? ¿De qué lo visten? De demonio. Lo visten de esqueleto, de bruja, de monstruo. Y si utilizan alguna referencia religiosa, suponiendo un sacerdote o una monja, y si vistieran a alguien de un sacerdote, ¿cómo lo visten? Ah, el sacerdote stripper, la monjita sexy. Solamente faltando el respeto a las cosas sagradas. Entonces, ahí es donde entra el problema con los disfraces, donde lo que se está promoviendo es una pérdida del cuidado del pudor, del respeto a lo sagrado y la moral en general. Y ahí es donde viene el problema. Muchas parroquias
lo que han tomado es la alternativa para contrarrestar, porque sabemos que hay muchos niños que en su inocencia pues pretenden que se le disfrace. Y ha habido parroquias que han tomado la iniciativa que vistan a los niños de un santo, de un ángel, vestirlo como un sacerdote, como una monja de manera digna, vestirlo como la Virgen María, vestirse como Jesucristo, como San José. Eso es una alternativa que se ha promovido mucho de unos años hacia acá, que el término en inglés que utilizan es Holy Win, el triunfo de lo sagrado, o lo sagrado triunfa, para contrarrestarlo, porque recuerden que el 31 es la víspera de los santos, y es una alternativa que vemos que hoy día se está utilizando mucho en las parroquias para contrarrestar esto y para que los niños creen conciencia que si tú te vas a poner algún disfraz, que sea de algo que verdaderamente promueva la luz y no las tinieblas. Ahora bien, yo quiero hacer también un paréntesis, porque yo mismo reconozco que ayer la parroquia a la cual yo asisto, eso se llevó a cabo y mi niña se vistió de Santa Catalina de Siena. Pero también aquí yo quiero, como acá tenemos una expresión que se llama una de cal y una de arena, que significa que como digo una cosa, también tengo que decir la otra. Yo no quisiera, en mi caso de mi hijo, y también que los recomiendo también en el caso de los adultos en general con nuestros hijos, que el 31 de octubre siempre se vea como en torno a disfrazarse. Porque aunque lo estemos disfrazando de un santo, de un sacerdote, de una monja, de la Virgen, de San José, como quiera, de alguna manera le estamos metiendo a la mente que el 31 hay que disfrazarse. ¿Y qué sucede cuando el niño ya sea grande? Ya yo no le voy a poder decir a mi niña, vístete de Santa Catalina de Siena. ¿Sabe? ¿Quién me asegura a mí que ella se va a querer vestir de un santo y no de una diabla? Porque ya se acostumbró a vestirse en octubre 31. Entonces, eso es algo de lo que hay que tener mucho cuidado. Porque más allá de poner un disfraz para contrarrestar las tinieblas y crear conciencia de lo sagrado, es importante que los niños conozcan la historia de ese santo. Por poner un ejemplo, mira, si la niña mía se vistió de Santa Catalina de Siena, mira, que conozca la historia, que verdaderamente trate de imitar sus virtudes. Más allá de cualquier cosa, incluso en octubre siempre se recomienda eso, más allá de estar en esa batalla, ese tiriala de entre las luces y las tinieblas, mira, ¿por qué no sacar ese mes para ver películas cristianas, películas que fomenten verdaderamente ese llamado a la santidad que todos tenemos? Porque así lo dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios mismo nos dice, sean santos, pues yo soy santo. Y es aquí donde nosotros tenemos que ser bien cuidadosos con esto. Y con esto yo voy a ir resumiendo, ¿verdad? Y dirigiéndonos prácticamente con todo esto para que podamos concluir y comprender lo que es, ¿verdad? Todo este asunto de los disfraces, Oscar. Sí, correcto, correcto. Tú has dicho algo bien importante y estoy prestando atención como que si primera vez escuchara este tema. Y no es primera vez que lo escucho, pero cada vez que lo escucho yo veo y escucho algo nuevo. Y esto, lo que tú me estás diciendo o lo que tú me estás diciendo de los disfraces. Pero una pregunta acá entre nosotros acá, una pregunta. Si yo visto a un niño de osito, de angelito, de Mickey Mouse y eso, o sea, en realidad es algo malo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú, Adrián? Es como te comentaba, ¿verdad? Es que el disfraz en sí no es intrínsecamente malo. Es como cuando se toca a veces el tema de los tatuajes, pero no tenemos que desviarnos tan así extremadamente. El problema es cuando se pierde el norte de lo que verdaderamente tenemos que celebrar. Y ahí es donde está el detalle. Si el 31 de octubre es la víspera de todos los santos, si el 31 de octubre es la víspera de todos los santos, pues nuestra mirada no puede estar puesta en un osito, en Mickey, y como dije ahorita, no tenemos que estar enfocados en cosas de mercadeo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el llamado que tenemos, que es a la santidad. Y ahí es donde radica el detalle, que muchas veces tratamos de mordiar la cosa, pasarnos la manita y tratamos, no, que la inocencia de los niños. Incluso te voy a decir más, una vez un amigo se atrevió a decirme, ay, pero si es que ustedes se disfrazan de cristiano todo el año.
ustedes lo que son unos hipócritas, yo por eso no voy a iglesia ninguna. Bueno, pues siempre hay espacio para un hipócrita más. Porque al final de cuentas, lamentablemente, muchas veces las personas pretenden mirar solamente la paja del ojo ajeno cuando no se sacan la viga del suyo. Pero ahí es donde está todo, Oscar. Más allá de si disfrazar o no disfrazar, es el detalle de saber qué es lo que encierra el 31 de octubre, qué es lo que encierran las fiestas litúrgicas y cuál es el propósito primordial al cual nosotros nos acercamos al templo en esos días. Más allá de si nos disfrazamos o no, es mi corazón está puesto en aquel que es el que me llama a la santidad. Estoy verdaderamente buscando cada día ser un mejor ser humano, alcanzar esa santidad a la cual el Señor nos está llamando. Esos son los puntos que tenemos que meditar para poder entonces así nosotros vivir esa vida a la cual estamos llamados. Excelente, Adrián, excelente, gracias. Mira, pero hay una cuestión acá, Adrián, y sería excelente porque nosotros como cristianos vemos de que a mí, yo una vez lo oigo así, a mí yo desde chico me disfrazaban, pero ya grande uno va teniendo ese cambio, esa guía, uno encuentra ya parte de lo que nos enseña la iglesia. Muchos de nosotros también puede haber, aquí en el grupo puede haber personas de que celebraban esa fiesta a todo dar, se disfrazaba de lo que fuera, pero realmente hacían cosas que no se debían. Tengo entendido, Adrián, de que estas fiestas, los satánicos se tomaron prácticamente esta fiesta para tener su día, porque para hacer ellos todos los días son malos, ¿no? Pero este día es un día especial. Y la pregunta que te iba a hacer, ¿existe algún testimonio de alguna persona que celebraba, ya sea a todo dar el Halloween, una persona satánica de que eso que practicaba el satanismo, ya sé que se transformó, que se convirtió al cristianismo? ¿Cómo ve? ¿Hay alguna persona así, algún testimonio, una persona conversa del satanismo al cristianismo? No sé qué nos puedes contar, Adrián. Pues mira, primero que todo yo te puedo compartir que yo tengo amistades que practican esa religión y que el mes de octubre para ellos eso es el mes más importante, y el 31 ellos lo dicen así abiertamente, que celebran a Samhain, como yo te decía ahorita. Ahí ellos son orgullosamente paganos, así como nosotros somos orgullosamente cristianos. Y si venimos a ver de testimonios de personas que han dejado este tipo de vida, podemos hablar, en YouTube aparecen multiplicidad de testimonios de ex satanistas, pero hay uno bien famoso que fue esta persona que practicaba satanismo y esoterismo. Su nombre era Cristina Nier de Vidal. Era un residente de México que explicó que la fiesta de Halloween es la más importante para los cultos demoníacos, porque además de iniciarse el nuevo año satánico, es como si celebraran el cumpleaños del diablo. Así lo testificaba ella. Entonces ella, con todo esto de la astrología, ella afirmaba que la noche de Halloween no se debe celebrar por ningún cristiano, pues entre otras cosas es la fecha que los grupos satánicos sacrificaban también, hacían todo tipo de sacrificios, como habíamos hablado ahorita, que si tenían que ser hasta humanos lo iban a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ella decía que miles de personas han adoptado sin saberlo la costumbre satánica y con ello estaban propiciando el crecimiento del satanismo, en el caso de ella México, pero esto es a nivel mundial. Entonces ella agregaba que estos son temas poco conocidos, porque lamentablemente volvemos a lo mismo, con lo que es todo esto del mercadeo y la imagen que le han dado, pues todo lo ven como algo inocente. Por eso es que se eligen a los niños, porque los niños son inocentes y así es como ellos pueden infiltrar todo. A un adulto pues le dices esto, queda en cuenta y ya, pero a un niño la capacidad no es lo mismo. Y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso. Y a mí me gustaría, ¿verdad?, dejar algo claro a modo de mensaje,
porque pues sabemos que la cultura moderna, jactándose de ser pragmática y científica, cada vez se aparta más de Dios y lo consideran un mito ya superado. Pero al mismo tiempo, para llenar el vacío del alma, el hombre de hoy retrocede cada vez más al absurdo de la superstición y del paganismo. ¿Y qué pasa? Que sin la fe, el hombre se arrastra hacia la necesidad de protegerse de fuerzas que no puede dominar. Vive con miedo y necesita expresarlo. ¿Y qué hace? Que de alguna manera busca con sus ritos exorcizar las fuerzas superiores. Así que como cristianos, nosotros siempre tenemos que profesar que solamente Cristo nos libera de la muerte, que solamente Él es la luz que brilla en la oscuridad, que solamente Cristo nos protege de la monstruosidad y del sufrimiento con su cruz, y que solamente Cristo es el vencedor sobre el horror y sobre la muerte. Así que solo Dios basta para quien ha recibido la gracia y vive como discípulo de Cristo. Recordemos que ante Cristo la cultura de la muerte cede el paso al amor y a la vida. Okay. O así mismo es, Adrián, así sea. Adrián, no sé si quieres ya ir aterrizando o quieres ya ir concluyendo o haciendo un resumen o quieres agregar algo más con respecto al tema. Pues a mí me gustaría, ¿verdad?, que nosotros consideráramos, y si alguien después ve esta transmisión, que nos preguntemos ciertas cosas. Es que con tal de que los niños se diviertan, ¿verdad? Con tal de que se diviertan, entre comillas, sería bueno que aceptemos que los niños visiten casas de vecinos, que exijan dulce a cambio de no hacerles un daño. Debemos pensar eso, porque son cosas que debe ponernos a pensar. ¿Qué experiencia moral o religiosa le queda a un niño que para divertirse ha usado disfraces de diablo, bruja, muerto, monstruo, vampiro y demás, relacionados principalmente con el mal y el ocultismo? Preguntémonos, ¿verdad? ¿Cómo podemos justificar como padres de una familia cristiana que nuestros hijos el día de Halloween hagan daño a propiedades ajenas? ¿No seríamos totalmente incongruentes con la educación que hemos venido proponiendo, en la cual se debe respetar a los demás y que las travesuras o maldades no son buenas? Son cosas que nosotros nos deberíamos preguntar. Ahora bien, para ir culminando, a mí me gustaría dejar este pasaje bíblico para aquellos que quizás estén viendo más adelante esta transmisión y quieran dar por ignorar la misma. Yo solamente le concluyo con lo que dice el Señor en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que si no quieren servir a Dios, digan hoy mismo quiénes servirán, si a los dioses de sus padres, que a sus padres sirvieron en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos que ocupaban el país en que ahora viven ustedes. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias. Realmente, como te dije, a ti te tocan siempre los temas, ahí medio polémicos, medio así, y que la gente, yo sé de que deben de estar haciendo por ahí. Ya te hicieron una pregunta, más, un ratitito voy y te la leo para que se la contestes a la personalidad o a la persona que preguntó. Te vas a asombrar quién es. Así que bueno, aquí está Adrián. Ya yo hablé bastante. Voy a leer la primera pregunta que te mandaron, Adrián. Así que prepárate el bombardeo. Como siempre, Adrián. Adrián, te hace la pregunta el doctor Víctor Gamboa Delgado, directamente desde Quito, Ecuador, fanático del Emelec. Hasta de ahí te lo voy a dejar. Te hace la pregunta, Adrián, ¿qué relación hay entre el Shanghai y el Halloween, con el Halloween? Sé que lo habías dicho, pero sería excelente que se lo contestara, Adrián. Wow. Qué privilegio tener al doctor con nosotros, Víctor Gamboa. Un abrazo enorme, mi hermano, un privilegio de verdad. Bueno, pues en un principio, como comentábamos, recuerda que hay unas raíces paganas, porque ya desde el siglo VI antes de Cristo, los celtas del norte de Europa eran los que celebraban como tal el fin del año con la fiesta de Samhain o la Samón, que dependiendo cómo lo traduzcan, pero esa fiesta era como decía ahorita, que era la del 31 de octubre, que era
por decir así, la fiesta del sol, que era con la que comenzaba esa noche y marcaba el fin del verano y lo de las cosechas. Es como decir el comienzo del otoño para nosotros. Básicamente por ahí va la cosa. Con ese trasfondo de ellos era que ellos celebraban esa fiesta a Samhain el 31 de octubre. Por ahí es que podríamos ir contestando al hermano Víctor Gamboa. Correcto, y bueno, y también agregando que ellos pensaban de que para ese tiempo los muertos, los fantasmas ellos llegaban, pues, ¿me entiendes? Así que no sé, Víctor, bueno. Estilo la película Coco, que mezclan ahí que si el Día de los Fieles Difuntos con esto mismo, que si vienen y regresan las almas a hacer desastre y todo, en el caso de Coco, que venían a compartir supuestamente con ellos, pero por ahí, ¿verdad? Se separaba ese lazo entre los vivos y los muertos y todos estaban unidos de alguna manera según esa creencia de su cultura y de su religión pagana. Así mismo es. Ok, ¿quién más? ¿Quién más quiere hacer una pregunta, un aporte, un comentario? Aquí estamos. Y buenas noches. César. Sí, buenas noches. Para, aportar algo, ¿no? Gracias por aceptarme en el grupo y de verdad que bien interesante el tema y hice mis anotaciones para compartirles. El año pasado, acá en Panamá, pues esa fiesta sí la han tratado de introducir. Han tratado a través del comercio, algunas barriadas que quieren ir introduciendo eso, ¿no? Con la inocencia, como dice el hermano, de que que son niños y es una cosa de los niños y se ven bonitos disfrazados y todo lo demás. Acá donde yo vivo, en la localidad que yo vivo acá en Alcaldía, el año pasado se organizó, la patrona de nosotros es la Virgen de la Medalla Milagrosa. Entonces, el año pasado, como es noviembre, viene noviembre, se organizó una festividad de disfrazar a las niñas, se podían disfrazar de Santa Catalina de la Puré. Y ellas se disfrazaban y tenían que contar algo de la santa. Y no era como un concurso, pero sí, o era un concurso disfrazado, porque acá no acostumbramos a hacer concursos para no crear rivalidades de niños y eso, sino que, ellas participaban las niñas disfrazadas y tenían que decir la historia de la santa. Entonces, fue una oportunidad bonita para eso, para compartir, y creo que es como una alternativa, ¿no? De que, porque estamos un poco influenciados por la publicidad, el comercio, que con tal de vender sus productos, pues ellos le van a echar mano a la fiesta que sea. Entonces, y para aumentar sus ventas, y eso es algo que tenemos que lidiar con eso. Tenía una pregunta, pero creo que en el transcurso del tema se contestó, pero igual de repente si se quiere reafirmar eso, los catequistas tenemos que, temas como este tenemos que siempre las mamás o los jóvenes nos dicen, pero si no tiene nada de malo, o sea, ¿qué de malo tiene que un católico, uno celebre Halloween si uno no lo está haciendo con la intención de hacer daño, ni de hacer maldad, ni de rendirle culto al diablo, o a Satanás, o a las brujas? Entonces casi siempre hay esas preguntas, ¿no? De que, ¿pero qué de malo tiene? Esa sería como una pregunta si quieres reforzar un poco más esa parte. Gracias. Claro que sí, como comentábamos ahorita, que más allá de si se disfrazan o no, el detalle es la pérdida del pudor, del respeto a lo religioso, a la conciencia moral que se hace hoy día. Es difícil tú conseguir algo que verdaderamente represente algo positivo. Y lo peor aún, como compartía esos testimonios de ex satanistas que lo dicen, mira, es que por más de manera inocente que alguien salga, está siendo partícipe, le estás el mismo, le voy a decir más. Ustedes saben que Padre Gabriel Amort, o sea, no estoy hablando de Juan del Pueblo, estamos hablando de Padre Gabriel Amort, el exorcista oficial del Vaticano. Mire lo que decía Padre Gabriel Amort: festejar Halloween
es hacer un hosana al diablo, el cual así es adorado, aunque solo sea por una noche, presumiendo en los derechos de la persona. Así que no te sorprendas si el mundo parece ir por el desagüe y si los consultorios de psicólogos y psiquiatras están llenos de niños insomnes, vándalos, agitados y muchachos obsesionados y deprimidos, suicidas potenciales. Eso lo dijo Padre Gabriel Amor, exorcista oficial del Vaticano, de feliz memoria ahora.